Hola, soy Aurora Vega y aquí sentirás nuevas emociones en cada historia. Escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y acompáñame en nuestra radio de historia. Me llamo Rosa y hace pocas semanas cumplí 31 años. Nunca pensé que la vida me haría revisitar dolores antiguos de una forma tan inesperada. A los 16 salí de casa sin maletas ni despedidas, solo con el peso del rechazo y el coraje de quien no tenía elección. Reconstruí mi vida desde cero, piedra por piedra, lágrima por lágrima. Y aún así, jamás imaginé que algún día abriría la puerta y, después de 15 años de un silencio cortante, encontraría la figura de mi padre. El impacto no vino solo por su presencia, sino por las palabras que se atrevió a pronunciar. No vino a abrazarme ni a pedir perdón, vino a exigir que entregara lo que conquisté sola, mi casa. Este departamento, fruto de noches en vela, domingos sin descanso, feriados trabajados. Quería que se lo cediera a su otra hija, Marina, la hermanastra que creció a mi lado solo para recordarme que había lugar para ella, pero nunca para mí. Dicen que la familia tiene derecho a todo, incluso al sudor que no derramó, al pan que no ayudó a poner en la mesa. ¿De verdad es justo? Si crees que sí, quizá puedas explicármelo, porque yo todavía no lo entiendo. Pero sí, como yo, también llevas la certeza de que nadie tiene derecho a arrancar lo que tus propias manos levantaron, entonces quédate conmigo. Voy a contarte cómo empezó todo aquella mañana en que la vida llamó a mi puerta disfrazada de mi padre. El día había amanecido tranquilo. El sol atravesaba las ventanas anchas del balcón, donde tomé mi café mirando los árboles de un parque silencioso. Era domingo y cada rincón de mi departamento llevaba la marca de mi lucha. El piso de madera clara, la cocina luminosa con una isla de piedra, el rinconcito de lectura con la lámpara que elegí una tarde de primavera. Nada de eso cayó del cielo. Cada detalle era símbolo de renuncias, de decisiones firmes, de 15 años dedicados casi obsesivamente a mi pequeña inmobiliaria, que hoy es respetada, pero que nació de mis manos temblorosas y esperanzadas. Poco sabía yo que, en aquella mañana calma, el pasado vendría a llamar como una sombra no invitada. El timbre sonó 2 veces. Primero suave, como si fuera un error, luego más firme, como si quien estuviera del otro lado tuviera prisa. Recuerdo que pensé que quizás sería Sofía trayendo pan fresco del mercado, como hacía a veces los domingos. Pero cuando abrí la puerta, no era el rostro familiar de mi amiga. Era él, mi padre. El silencio que nos separó durante 15 años entró conmigo en el pasillo, pesado, como una sombra antigua. Su cabello estaba ya canoso, pero los ojos, esos ojos seguían iguales, duros, incapaces de pedir perdón. Por un instante me temblaron las manos. No sabía si cerrar la puerta o preguntarle qué quería. Fue él quien rompió el silencio con palabras que cortaron como cuchillos. Rosa, necesitamos hablar. Es sobre tu hermana, Marina. Marina. El nombre resonó en mí como una herida mal cicatrizada. La hija que nunca fue expulsada, la que siempre tuvo lugar en la mesa mientras yo vagaba sin techo. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. ¿Qué pasa con ella?, pregunté. No se anduvo con rodeos, dijo con la naturalidad de quien pide un vaso de agua, que yo debía entregarle mi casa. Está pasando por dificultades, Rosa. Tiene hijos pequeños, la necesita más que tú. En ese instante sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. La casa que construí con tanto esfuerzo, las noches en blanco, cada ladrillo de mi vida, ahora él quería ponerlo en manos de quien nunca tuvo que luchar como yo. El corazón me latía acelerado, pero por fuera mantuve la postura. Sonreí del lado, esa sonrisa que parece más una muralla, y solo respondí: «Papá, ¿estás pidiendo o estás exigiendo?». Desvió la mirada y el silencio fue la respuesta que yo ya temía. Aquel domingo descubrí que algunos fantasmas no vienen a pedir perdón,
Vienen a poner a prueba si aún tenemos fuerza para defender lo que hemos conquistado. Para entender el peso de aquel domingo en que mi padre volvió a mi puerta, hay que abrir la caja del pasado. Antes de la traición, antes del silencio. Hubo un tiempo en que fuimos, de verdad, una familia feliz. Mis primeros recuerdos de niña están llenos de ternura. Mi madre Clara, maestra de niños pequeños, tenía una risa que llenaba cada rincón de la casa. Mi padre, Julián, era ingeniero en un taller local. Vivíamos en un modesto departamento de 3 cuartos en un barrio lleno de vida, donde los vecinos organizaban asados los fines de semana y los niños jugaban hasta anochecer. Mamá convertía cada estación en una fiesta. En otoño llenaba la sala de hojas secas y lucecitas cálidas. En invierno horneaba galletas de canela y vainilla que perfumaban todo el pasillo del edificio. Papá era distinto, práctico, paciente. Me enseñaba a arreglar la cadena de la bicicleta o a hacer cuentas en el cuaderno de la escuela. No eran perfectos, pero juntos parecían indestructibles. Hasta que, cuando yo tenía apenas 10 años, la vida cambió de tono. El diagnóstico cayó como un trueno. Cáncer de mama, agresivo. Fueron 8 meses de idas y vueltas a hospitales, noches en vela y la lenta despedida de la mujer más luminosa que he conocido. Se fue una mañana fría de abril. Sus últimas palabras, susurradas con una dulzura que todavía hoy me resuenan, fueron: Rosa, busca la alegría, incluso cuando todo parezca imposible. Después de eso, mi padre y yo nos aferramos el uno al otro como náufragos. Muchas veces nos sentábamos en el viejo banco de madera del patio de la casita de campo que mamá amaba. Hablábamos de ella, otras veces dejábamos que el silencio nos hiciera compañía. Cada año, en su cumpleaños, comprábamos el mismo pastel de chocolate que tanto le gustaba. Era nuestro ritual de recuerdo. Fue en esa época cuando Sofía, mi mejor amiga, se volvió aún más esencial. Su madre me invitaba a cenar siempre que podía, ofreciéndome ese calor femenino que me faltaba en casa. Sofía y yo conversábamos hasta tarde, compartiendo secretos de adolescentes y repartiendo lágrimas que la vida se empeñaba en traernos demasiado pronto. Durante casi 2 años, papá intentó ser todo al mismo tiempo. Proveedor, amigo, incluso aprendiz de peluquero. Lo recuerdo con las manos torpes tratando de trenzar mi cabello para la escuela. Éramos un equipo, intentando honrar la memoria de Clara con pequeños destellos de alegría, como ella pidió. Hasta que a mis 12 años el panorama cambió. Papá empezó a salir por las noches, primero rara vez, luego con más frecuencia. Siempre volvía antes de que yo me durmiera, y yo fingía no darme cuenta. Lo sabía, él también estaba solo. Parte de mí quería que encontrara un poco de felicidad. Un domingo, durante el desayuno, por fin habló. Rosa, estoy conociendo a alguien. Se llama Lorena. Hizo una pausa, como buscando mi reacción. Sus ojos brillaban con cierto alivio, como quien encuentra una rendija de luz después de mucho tiempo en la oscuridad. Y añadió: tiene una hija, más o menos de tu edad. Se llama Marina. En ese instante, sin saberlo, abrió la puerta a la historia que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Recuerdo la primera vez que Lorena entró en nuestra casa. Llegó con pasos firmes, como quien ya conoce el lugar, trayendo a Marina de la mano. Mi hermanastra tenía 15 años, apenas un año menos que yo. Sus ojos claros me estudiaron con curiosidad, pero también con un atisbo de desafío que no supo disimular. Lorena, por su parte, ocupaba las habitaciones como si siempre le hubieran pertenecido. Acomodó el mantel de la mesa, abrió las cortinas, elogió el olor del café. Papá parecía feliz, nervioso y orgulloso a la vez, como un niño que quiere mostrarle al mundo su nueva oportunidad. Yo, en silencio, observaba. Esa noche, ya en mi cuarto, me quedé mirando el techo, escuchando sus voces mezcladas con el sonido del televisor en la sala. Parte de mí deseaba que funcionara. Quería que papá encontrara paz. Pero otra parte, la más escondida, sentía que algo se quebraba. Hasta entonces éramos solo los dos, sobreviviendo lado a lado. Ahora, otra historia invadía la nuestra.
Los días siguientes trajeron cambios rápidos. El cepillo de Lorena apareció en el baño, su voz marcaba las reglas de la cocina, sus risas resonaban por el pasillo. Marina, por su lado, se movía como quien sabe que es bienvenida. Se acercaba a mi padre con naturalidad, lo llamaba tío Julián con una intimidad que me hería. Yo, que había pasado años a su lado en el duelo, veía cómo mi lugar se me escurría entre los dedos. Aún así, lo intenté. Hice el esfuerzo de ser amable con Marina, de compartir tareas, de abrir espacio. Pero parecía disfrutar pinchándome. Comentarios pequeños, risitas cuando papá no estaba cerca, miradas que decían, yo gané, tú perdiste. Al principio, pensé que era cosa de adolescentes. Luego me di cuenta de que había algo más. Una disputa silenciosa por territorio, por afecto, por pertenencia. Papá, ciego de pasión, no lo notaba, o quizá prefería no verlo. Yo tenía miedo de parecer desagradecida, de herir la felicidad que él por fin había encontrado. Así que me tragué las palabras como quien traga piedras. Pero en el fondo, ya se había sembrado una semilla de desconfianza, y no imaginaba cuánto llegaría a crecer. ¿Crees que seremos amigas?, pregunté aquella primera noche, intentando sonreír pese al nudo en la garganta. Eso espero, querida, respondió papá, extendiendo la mano por encima de la mesa y apretando la mía. Pero pase lo que pase, siempre estaremos tú y yo. Es una promesa. Yo quería creer. Éramos sobrevivientes de la misma tormenta. ¿Quién podría separarnos? Solo que las promesas, descubrí después, pueden romperse en silencio, sin chasquidos, como un vidrio que se cuartea despacio. Recuerdo la primera visita de Lorena. Llegó con una tarta de manzana y elogios generosos a mi diploma escolar colgado en la pared. Parecía interesarse por cada detalle de mi vida. Mis clases, mis libros, incluso mi telescopio. Marina, en cambio, se quedó de pie junto a la estantería, pasando los dedos por las fotos de mamá. Su mirada no tenía curiosidad, sino cálculo. Cuando la llevé a mi cuarto, respondió con monosílabos y de repente soltó: «Mi mamá dice que tu papá debe ganar mucho. Quizá ahora ya no tengamos que mudarnos». En ese momento no entendí el peso de aquellas palabras. Hoy lo sé. Fue la primera advertencia. El romance de los dos avanzó rápido. 6 meses después, Lorena ya lucía un anillo de oro y papá sonreía como un hombre que creía haber encontrado un nuevo comienzo. Ahogué mi ansiedad y los abracé. «Él merece ser feliz», me repetí. Sin embargo, el matrimonio trajo cambios más duros de lo que pude prever. Ellas dos se mudaron a nuestro departamento, cargando cajas que parecían no tener fin. Mi sillón de lectura, herencia de mamá, fue empujado al balcón. Las fotos de ella desaparecieron de la sala. Quedaron solo las que yo escondí en mi cuarto. Era como si Clara, mi madre, tuviera que ser borrada para que la nueva familia brillara. Lorena estableció pronto las reglas. La casa tenía ahora un nuevo orden. Curiosamente, Marina siempre se escapaba de las responsabilidades, amparada en una supuesta salud frágil que nunca la impedía ir al centro comercial o a la piscina. «Tenemos que ser comprensivas», decía, con esa sonrisa dulce que escondía a cero. Y papá. Papá. Antes repasaba conmigo los deberes de matemáticas, nunca faltaba una presentación. Después, todo fue sustituido por cenas en restaurantes, donde Lorena mostraba al mundo la familia perfecta. Cuando cuestioné su ausencia en una de mis charlas, escuché de Lorena: «Rosa, eres tan independiente, pero Marina todavía necesita atención». La independencia se convirtió en sentencia. Pasar desapercibida era el precio de ser fuerte. Vinieron los pequeños incidentes. Dinero desaparecido de mi cartera, páginas arrancadas de los libros que mamá me había dado, mi boletín arruinado en la víspera de la entrega. Cuando me quejaba, Lorena suspiraba. «Las adolescentes siempre exageran, querida». Marina oscilaba entre dos máscaras. Delante de mi padre era dulce, cariñosa, casi la hermana soñada. Cuando él salía, me lanzaba dardos envenenados. «Él solo te nota porque siente lástima.
Si tu madre no hubiera muerto, serías invisible. Intenté contarlo. Él no me creyó. Dale tiempo, Rosa. Es difícil para todos. Era más que dificultad, era manipulación. Hoy lo llaman gaslighting. Cosas desaparecían de mi cuarto y aparecían en mi mochila, como si yo fuera descuidada. Conversaciones enteras eran negadas. Nunca dijimos que podía salir el sábado. Debes haberlo soñado, afirmaba Lorena, y papá movía la cabeza confundido. Entre aquellas paredes que un día fueron hogar, aprendí a escribir para no enloquecer. Guardaba en un diario escondido bajo el colchón cada detalle, cada frase, cada desaparición. Era mi única manera de recordarme a mí misma que no estaba perdiendo la razón. Y aún así, cada día me alejaba más del padre que creí que nunca me traicionaría. «Eso no es todo», repitió Lorena mirándome como quien saborea cada segundo antes del veredicto. Del bolsillo de su abrigo sacó un sobre arrugado. Lo colocó sobre la mesa y lo deslizó hasta mi padre. Dentro había algunas páginas arrancadas de mi diario, ese que yo escondía bajo el colchón. Mi refugio secreto. «También encontramos esto», dijo con falsa gravedad. «Rosa escribe aquí cosas perturbadoras, acusaciones contra mí, contra Marina, fantasías de una adolescente resentida. Pero mira cómo habla de ti, Julián». Mi padre tomó las páginas con manos temblorosas, leí en sus ojos la confusión y, enseguida, la herida. Las palabras estaban ahí, sí, mis desahogos de noches en que me sentía sola, mis dolores tragados, mi rabia en silencio, pero recortadas de esa forma, sonaban como veneno. «Papá, eso es privado», grité con el corazón desbocado. «Son mis pensamientos, no hechos. Tú sabes que yo nunca...» No me dejó terminar. «¿Cómo pudiste ocultarme esto?». Su voz salió más baja que un susurro, pero cargada de un dolor que me atravesó. Marina cruzó los brazos, fingiendo un semblante triste, y murmuró: «Ella nunca nos aceptó. Siempre quiso que la casa fuera solo suya. Y además, algunas cosas también han desaparecido. Regalos valiosos que mamá me dio de niña». Fue el golpe final. Un teatro ensayado. Cada línea en su momento. En ese instante comprendí. No importaba cuánto suplicara. El juicio ya estaba dictado. El dinero, la pulsera, ahora mis propias palabras robadas. Todo construía una narrativa en la que yo era la villana. Me sentí pequeña, aplastada entre 4 paredes que ya no eran mías. El departamento de mi infancia, ese donde mamá horneaba galletas de vainilla y papá me enseñaba a arreglar la bicicleta, ahora se convertía en escenario de un juicio sin defensa. Su voz rompió el silencio. «Rosa, necesito que te vayas». Las palabras cayeron como piedra en el fondo de un pozo. No era una petición, era una sentencia. «¿Qué?». Mi voz salió temblorosa, casi un susurro infantil. «Papá, ¿me estás echando?». No respondió de inmediato. Solo bajó los ojos, evitando los míos. El silencio fue más cruel que cualquier palabra. «Tengo solo 16 años», balbuceé, sintiendo las lágrimas calientes correr por mi rostro. «Todavía estudio, no tengo trabajo, no tengo a dónde ir. ¿Cómo puedes, después de todo lo que pasamos juntos?». Mi cuerpo temblaba, pero aún así di un paso hacia él, buscando al padre que un día me ayudó a arreglar la trenza mal hecha antes de la escuela, al padre que me enseñaba a reparar la cadena de la bicicleta. «Papá, mírame, soy tu hija, tu niña». Por un instante creí ver vacilación en sus ojos, pero Lorena le apretó el hombro, como quien da la contraseña para el siguiente acto de la obra. Él suspiró hondo y murmuró: «Es mejor así, Rosa. Tienes que aprender a valerte por ti misma». Esas palabras, dichas como si fueran una lección, me atravesaron como un cuchillo. Caí de rodillas frente a él, llorando sin aire. «Yo no robé nada», grité, con la voz quebrada. «Nunca te haría eso. Revisa mis cosas, llévate todo, pero no me eches». La desesperación me hizo aferrar la basta de su camisa, como una niña que suplica no ser dejada a oscuras. Marina observaba desde la puerta, los brazos cruzados y la mirada victoriosa, como quien contempla la escena final de un espectáculo que ella misma ayudó a escribir. «No me hagas esto», supliqué.
No tengo a nadie más que a ti. Pero la mano de mi padre, la misma que tantas veces me acarició el cabello, solo apartó la mía. Suave pero firme, como quien suelta un pájaro frágil de la jaula, sin importar si sabe volar. Lorena sacó un cuaderno ajado donde decía haber anotado cosas que habían desaparecido en los últimos meses. Pequeñas sumas de dinero, un par de aretes, la mesada de Marina. Cada ítem, según ella, había sido encontrado conmigo. «¡Esto es una locura!», protesté con las lágrimas corriéndome por la cara. Yo sabía que me estaban tendiendo una trampa, pero 3 contra 1 era una guerra perdida. Entonces, Marina dio un paso al frente. Su voz salió dulce, inocente, pero cargada de veneno. «¿Por qué alguien te haría esto, Rosa? ¿Siempre tuviste celos de mí y de mamá? Yo te he oído quejarte de mis cosas». No era verdad, pero papá, ya irritado con mis negativas, parecía cada vez más sordo mi voz. «He intentado ser paciente», dijo, respirando hondo, como si estuviera frente a una niña rebelde. «Sé que es difícil adaptarte a la nueva familia, pero esto pasó de los límites». «Papá, te juro que no hice nada de eso. Tú me conoces». Mi voz se deshacía. «Pensé que te conocía», respondió, y esas palabras cayeron sobre mí como piedras. Fue entonces cuando Lorena se inclinó, le susurró algo al oído y salió el ultimátum. «O lo admites, pides disculpas y aceptas quedarte castigada sin salir de casa los próximos meses, o haces tus maletas y te vas». Las lágrimas ya me cegaban. 16 años, no tenía trabajo fijo, no tenía cómo sobrevivir sola. «No puedes estar hablando en serio», susurré. Él solo respondió: «No voy a tolerar a una ladrona bajo mi techo». Miré los 3 rostros frente a mí. Marina, casi sonriendo. Lorena, con la máscara de decepción cuidadosamente ensayada. Y papá, mi protector, mi héroe, que ahora me parecía un extraño. Algo se rompió dentro de mí. Si confesaba una mentira, me perdería a mí misma. Si insistía en la verdad, perdería mi casa y a mi padre. Pero de algún modo la elección ya estaba hecha. «No me llevé nada», dije con la voz serena, aún entre lágrimas. «Y no voy a decir que me lo llevé». Su mandíbula se tensó. «Entonces haz tus maletas», dijo sin mirarme. «Hoy duermes aquí, pero mañana te vas». Esa noche lloré hasta que me dolió el alma. Acostada en un cuarto que ya no era hogar, con las páginas robadas de mi diario manchando mi verdad, entendí que el amor, cuando se envenena, también puede volverse un arma. Y así, a los 16 años, fui lanzada al mundo sin suelo. La niña que fui se quedó atrás en aquella cocina. En su lugar nacía alguien que tendría que aprender a sobrevivir sola. Corrí a mi cuarto, que ya había sido revuelto. Con las manos temblorosas metí algo de ropa en la mochila, junto con cuadernos de la escuela, mis pocos artículos de higiene y, con cuidado, las fotos de mi madre y el diario en el que registraba cada detalle de la vida con Lorena y Marina. Puse solo lo que cupo. Afuera empezó a llover. El agua golpeaba el vidrio como si acompañara mi llanto. En el pasillo, aún escuchaba la voz suave de Lorena, convenciendo a mi padre de que estaba haciendo lo mejor para mí. Llamé a Sofía. Me temblaban tanto los dedos que casi se me cayó el teléfono. Le expliqué, entre sollozos, lo que estaba pasando. Quien atendió fue su madre. Recuerdo el impacto en su voz. «Aguanta, hija, ya vamos para allá». Cuando salí con la mochila, papá estaba parado cerca de la puerta. Por un instante pensé que me detendría, que diría que todo no pasaba de un malentendido, pero solo desvió la mirada. «¿A dónde vas?», murmuró vacilante. «A la luz», respondí, sin siquiera saber qué quería decir con eso. Tal vez significaba solo «lejos de ustedes». Intentó comenzar una frase. «Rosa», pero Lorena apareció a su lado, firme. Ella ya tomó su decisión. Quizá el tiempo fuera de casa le enseñe. Miré a mi padre por última vez. «Mamá»,
sentiría vergüenza de ti ahora. Fue cruel, pero era la única verdad que me quedaba. No quería quedarme un minuto más allí, porque si me iba al día siguiente quizá ni lo básico que aún tenía estaría ya. Salí bajo la lluvia y la puerta se cerró detrás de mí. Me quedé en la acera mojada hasta ver acercarse el coche de los padres de Sofía. Aquella noche en su cuarto lloré hasta no tener más lágrimas. Los ojos apenas se me abrían de tanto llanto e hipo. Y cuánto extrañé a mi madre en ese momento. Me dijeron que podía quedarme el tiempo que necesitara. Pero todos sabíamos, no había vuelta atrás. Papá nunca vino a buscarme, nunca llamó. Solo enviaba pequeñas sumas de dinero, no por cuidado, sino como quien paga para quitarse un peso de encima. A los 16 años me habían descartado, no expulsada con furia, sino abandonada con indiferencia. Y esa forma de ser dejada atrás dolía aún más. Los meses siguientes fueron mi bautismo en el mundo adulto. Los padres de Sofía, don Andrés y doña Margarita, se convirtieron en mi nueva familia. «Puedes quedarte con nosotros hasta terminar la escuela», me aseguró Andrés, tomándome la mano. Me zambullí en los estudios con una disciplina casi fanática. Si antes soñaba con ser buena alumna, ahora la educación era mi única puerta a la libertad. Trabajé en un pequeño café de la esquina 20 horas por semana y en las noches frías pegaba carteles de apartamentos en venta por las calles, ganando centavos por cada uno. Se me congelaban las manos, pero cada cartel era un recordatorio. Estaba construyendo mi propio camino. La graduación llegó con sabor agridulce. Notas impecables, medalla de honor, aplausos cálidos de Sofía, de sus padres, de los profesores. Pero en el pasillo un vacío gritaba. Él no estaba. Le había enviado una invitación, contra el consejo de todos. Nunca respondió. Ese verano alquilé un cuartito diminuto en un departamento compartido. Era miserable, paredes descascaradas, ventanas que no cerraban bien, pero era mío. Trabajé en 2 empleos, cada centavo guardado para libros y gastos de la universidad. Por primera vez era dueña de mi espacio. Y fue allí, sola entre paredes frías, donde me prometí, nadie volverá a decidir quién soy ni a dónde debo ir. La vida universitaria no fue el sueño dorado que imaginaba cuando aún vivía con papá. Para mí no hubo fiestas ni viajes de verano. Mi rutina era simple, dura y al mismo tiempo liberadora. Estudiar, trabajar, ahorrar. Por la mañana iba a clases en la Facultad de Economía con la misma mochila gastada que llevaba desde el colegio. Pasaba horas en las bibliotecas, sumergida en libros prestados, subrayando cada página como si fuera oro. A veces me ardían los ojos de tanto leer, pero no me permitía descansar hasta entender cada fórmula, cada concepto. Por la tarde corría al café donde trabajaba como dependienta. El olor constante a café fuerte se pegaba a mi ropa y las manos se me quedaban ásperas de lavar tazas. Al principio era humillante servir a compañeros de la universidad que entraban a tomar algo mientras yo sonreía fingiendo naturalidad, pero por dentro me repetía: esto también es parte del camino, Rosa. Sigue. Por la noche, muchas veces pegaba anuncios de alquiler y venta de departamentos en postes y tablones por la ciudad. La cola se me pegaba a los dedos, el viento frío me cortaba la cara y cada cartel pegado rendía apenas unas monedas, pero guardaba cada una como si fuera una piedra preciosa. El dinero que entraba lo contaba con disciplina. Gastaba solo en lo esencial: comida simple, cuadernos baratos, transporte. Nada de ropa nueva, nada de lujos. Cuando la tentación aparecía, una cafetería elegante cerca de la facultad o un abrigo bonito en la vidriera, apartaba la mirada. Aprendí a conformarme con pan y té caliente, con la misma blusa repetida varias veces a la semana. Guardaba todo en un sobre escondido dentro de un libro grueso de la biblioteca comunitaria. Cada billete ahí era un símbolo de mi resistencia. Y cuando después de meses logré juntar lo suficiente para comprar mis propios libros usados de economía, sentí que había conquistado un tesoro. Muchas noches lloré de cansancio, de frío, de hambre disimulada, pero al acostarme recordaba las palabras de mi madre: busca la alegría incluso cuando parezca imposible.
La alegría para mí era ver engordar poco a poco el sobre. Era saber que cada renuncia me acercaba a la vida que quería. Estaba sola, pero también estaba por fin libre. Fue en una de esas mañanas cansadas, detrás del mostrador del café en el centro, cuando conocí a don Alejandro Torres. Era cliente frecuente, traje bien planchado, ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Siempre pedía lo mismo, café fuerte, sin azúcar. Ese día, mientras le servía su taza con las manos temblorosas de sueño, me miró con una atención inusual. «Parece que pasaste la noche entera despierta», comentó, como que mira más allá del rostro. Suspiré y solté una media sonrisa cansada. «Trabajo y estudio. Soy estudiante de economía». Alzó una ceja, curioso. «Buena elección. Las finanzas son un idioma universal, y parece que tienes cabeza para eso». Tomó el vuelto, pero en lugar de guardarlo en el bolsillo, dejó una tarjeta en el mostrador. «Mi inmobiliario necesita una asistente. Medio tiempo, mejor salario que aquí y horarios estables. Piénsalo». Aquel pedazo de papel parecía simple, pero cambió mi vida. Acepté el puesto. Al principio hacía lo básico: atender llamadas, organizar agendas, archivar documentos, pero don Alejandro veía en mí algo más. Se tomaba el tiempo de enseñarme, explicando contratos como quien traduce acertijos, mostrando las artimañas del mercado como un maestro paciente. Fueron meses de aprendizaje intenso. Me llevaba a visitas en departamentos decadentes de barrios olvidados y decía: «Rosa, quien vende una ruina, vende cualquier cosa. El secreto está en mostrar lo que puede ser, no lo que es». Yo escuchaba y absorbía. Poco a poco empecé a cerrar mis primeros negocios. El primer inmueble que vendí sola fue un pequeño estudio para una pareja joven que soñaba con empezar su vida juntos. La comisión me pareció una fortuna. Fue suficiente para salir del cuarto comunitario húmedo y alquilar mi propio rinconcito, modesto pero digno. Durante ese tiempo, el contacto con papá era casi nulo. Mis mensajes de cumpleaños o noticias de la universidad recibían respuestas secas, casi burocráticas. Sabía, por vecinos de antes, que Lorena y Marina seguían presentes. Marina había dejado la universidad y trabajaba en una tienda de ropa, todavía bajo su techo. Intentaba no compararme, pero había noches en que la ironía me corroía. Yo, la hija rechazada, levantaba un futuro con mis propias manos. Ella, la hija preferida, parecía estancada bajo el confort del hogar que un día me negaron. A los 23 años, tomé una decisión audaz. Con ahorros guardados en sobres y la ayuda de un programa de financiamiento, compré mi primer departamento. Un cuarto en un edificio antiguo, paredes desconchadas, cañerías que rechinaban. No importaba. Al firmar los papeles, sentí que algo dentro de mí se recomponía. Por primera vez desde los 16, tenía un hogar que nadie podría quitarme. Lo celebramos de forma simple: champán barato en vasos de plástico, sentados en el piso vacío del nuevo departamento. Don Alejandro alzó el brindis y dijo riendo: «Ya tienes propiedad antes que algunos de tus profesores». «Apenas estoy empezando», respondí, con la certeza grabada en la voz. Y era verdad. Con el tiempo, no solo yo me acercaba a don Alejandro, él también se acercaba a mí. Conoció mi historia a retazos, como quien encuentra páginas arrancadas de un libro y decide coserlas con paciencia. Empezó a tratarme como a una hija, no por lástima, sino por reconocimiento. Veía en mí la misma llama que un día lo hizo empezar solo, cargando más deudas que certezas. Y quizá eso es lo que hace a veces el destino. Pone delante de nosotros a alguien que se convierte en el punto de giro, la prueba viva de que aún existen encuentros capaces de cambiarlo todo. Yo me dedicaba a aprender con una sed casi desesperada, anotando cada consejo, absorbiendo cada ejemplo. Él, por su parte, parecía cobrar nueva vida al enseñarme, como si al transmitir su conocimiento también reviviera sus propios comienzos. Fue al lado de don Alejandro que aprendí que el conocimiento es una herencia invisible.
Nadie puede quitárnosla. Él repetía: Rosa, no vendas solo paredes, vende esperanza. La gente compra futuro, no ladrillos. Esas palabras encendían en mí algo que nunca había sentido, la sensación de que podía más, mucho más. Poco a poco dejé de ser solo aprendiz y empecé a soñar como alguien que tenía un lugar en el mundo. Recuerdo quedarme hasta tarde en la agencia, revisando contratos a la luz amarillenta del velador, mientras él me traía café y contaba historias de cuando iba de puerta en puerta ofreciendo departamentos que nadie quería. Si aguantas las puertas cerradas, un día se abrirán solas, decía, sonriendo con la serenidad de quien ya sobrevivió a sus propias tormentas. Yo bebía cada palabra como agua en el desierto, y él parecía enorgullecerse de cada uno de mis avances, como un padre que vibra con los primeros pasos de una hija. Tal vez era el destino sonriendo en silencio. Cuando la familia de sangre nos da la espalda, a veces Dios nos regala lazos elegidos que sostienen nuestro camino. Su confianza me hizo creer que no estaba destinada solo a sobrevivir. Yo podía construir. Y cuando me di cuenta, ya no pensaba en pagar cuentas o juntar para el alquiler. Empecé a soñar con tener mi propia empresa, mi propio nombre. Lo imposible empezaba a parecer solo un desafío con otro nombre. Los años siguientes fueron una maratón de jornadas de 18 horas. Me sumergí en libros, observé tendencias, reinvertí cada centavo. Poco a poco mi cartera de clientes creció. De inmuebles pequeños pasé a intermediar locales comerciales, hasta ganarme respeto en un sector dominado por hombres mayores. Pero incluso con cada victoria, la sombra del pasado me seguía. Tenía una casa, sí, pero aún buscaba algo más, demostrarme a mí misma que no era aquello que intentaron hacerme creer. Cuando don Alejandro decidió jubilarse, me llamó a su despacho con ese aire sereno que siempre precedía grandes cambios. Rosa, has llevado esta agencia sobre los hombros los últimos 2 años. Yo empecé solo y sé reconocer cuando alguien tiene alma de fundadora. Esta inmobiliaria debería ser tuya. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo el peso de esa frase atravesarme el pecho. A los 29 años firmé los papeles que me convirtieron en propietaria. Y en ese instante entendí, el lugar donde un día serví café y organicé agendas, ahora era mío. El negocio floreció bajo mi liderazgo. De 3 corredores pasamos a 8, contratos modestos se transformaron en grandes negociaciones. Guiaba al equipo con la misma dedicación con que había aprendido cada lección años atrás. Pero mientras el trabajo prosperaba, mi reconstrucción personal avanzaba a paso lento. Pasé años intentando recomponer lo que dentro de mí se había roto. La sombra del abandono aún me seguía, como una voz constante que susurraba que todo podía desmoronarse de un día para otro. Hasta en mis relaciones ese miedo aparecía. La más larga terminó en una noche silenciosa, cuando él dijo: «Te amo, Rosa, pero vives como si alguien pudiera quitarte el piso en cualquier momento». Tenía razón. La confianza que transmitía en el mercado todavía no era la misma que ofrecía en mi vida personal. Comprar mi departamento actual, a los 30, fue un hito no solo financiero, sino emocional. Un espacio amplio, ventanas abiertas a toda la ciudad, paredes que llevaban mi firma en cada detalle. Pasé meses reformándolo, eligiendo colores, muebles, cada lámpara. No era solo un hogar, era la prueba material de que estaba echando raíces, creando estabilidad donde un día solo hubo incertidumbre. A veces me sentaba en el balcón por la noche, con una copa de vino barato en la mano, y recordaba las madrugadas en que dormía en el sofá de Sofía, jurando que algún día tendría algo propio. Aquel departamento era la respuesta a aquella promesa antigua. Por amigos en común llegaban noticias ocasionales de mi padre. Julián se había jubilado temprano, debilitado por la salud. Marina, la hija preferida, se casó joven, pero el matrimonio no resistió. Divorciada, con 2 niños pequeños, parecía repetir los mismos ciclos de dependencia.
Lorena, como siempre, mantenía el control, ahora moldeando a los nietos a su manera. Intenté acercarme algunas veces. Llamé en cumpleaños, envié mensajes breves, dejé invitaciones discretas, pero siempre me topé con un muro frío, como si los recuerdos que compartimos ya no fueran reales. Con el tiempo dejé de intentar. Aprendí a aceptar que el padre que amaba había quedado atrapado en mis memorias de infancia, en aquel banco de madera junto a mi madre. Y aún así, en noches silenciosas, la pregunta insistía: ¿sería posible rescatar a alguien que eligió creer en mentiras? Volviendo a la visita inesperada de mi padre. Respiró hondo, como quien se prepara para un golpe que él mismo ha decidido asestar. Rosa, no es exigencia, pero ya sabes cómo son las cosas. La familia tiene que ayudarse. Familia. La palabra salió de su boca como un insulto velado. Yo recordaba bien cuando familia significaba un techo que me fue arrancado, un plato que me fue negado, una puerta cerrada en mi cara. El contraste entre el pasado y la escena presente era tan estridente que por un instante sentí ganas de reír. ¿Familia?, repetí, despacio, saboreando cada sílaba. ¿Dónde estaba esa familia cuando yo dormía en casa de Sofía, siendo parte de una familia que no era la mía? Las veces que dormí en cuartos alquilados, compartiendo cama con desconocidas. Cuando comía pan duro porque no tenía dinero para carne. ¿Dónde estabas tú, papá, cuando tu hija de 16 años lloraba sola, pensando si lograría vivir hasta el día siguiente? Él permaneció en silencio. No había defensa posible. Trabajé, estudié, vendí horas de sueño, cargué cajas, serví cafés, lavé pisos, sobreviví con lo mínimo para terminar mis estudios. No tuve adolescencia porque tuve que madurar rápido y demasiado pronto. Todo eso para llegar hasta aquí, a este hogar que ahora me pides entregar en bandeja a quien siempre tuvo regazo, techo y apoyo de mi padre y mejor amigo, de quien yo amaba y creía que era mi puerto seguro. Me ardían los ojos, pero no dejé que las lágrimas cayeran. Ya no era la adolescente frágil a la que abandonó. Era la mujer que levantó murallas con sus propias manos. Sola tuve que aprender a volverme fuerte, porque el mundo lo exigía. Él lo intentó, aún así. Marina tiene niños. Ya sabes lo difícil que es. No, papá. Mi voz salió firme sin vacilar. Lo difícil lo sé. Yo lo viví. Que Marina aprenda ahora. No voy a pagar yo la cuenta de sus decisiones. Porque la cuenta de cuando tú me sacaste de casa la pagué sola. Y solo Dios sabe lo doloroso que fue. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Me miró como si por primera vez entendiera que ya no tenía ningún poder sobre mí. Y en esa mirada vi no solo decepción, sino algo que me sorprendió. Miedo. Quizás miedo de encarar la verdad que siempre evitó, que la hija a la que abandonó era más fuerte que todos ellos juntos. Carraspeó, con los ojos fijos en el suelo de madera, como si buscara valor ahí. Supimos de tu éxito, de la inmobiliaria, de este departamento. La voz le salió trémula, sin convicción. Yo pensé que era momento de reconectar. Respiró hondo, se acomodó los hombros como ensayando una disculpa, pero no había pedido de perdón alguno, solo otra exigencia. Escuché en silencio, sin moverme. Continuó, cada palabra más pesada que la anterior. Vives sola. Tienes este departamento grande, solo tú y el perro. Marina y los niños necesitan un lugar estable. Por un instante creí haber entendido mal, pero no. De verdad estaba pidiéndome que entregara el hogar por el que luché toda la vida. Mi fortaleza, fruto de noches en vela, deudas pagadas centavo a centavo, victorias arrancadas al dolor. Lo miré, buscando alguna sombra de arrepentimiento, algún gesto de ternura. No había nada. Solo la misma lógica torcida de siempre. Sacrificarme en nombre de los demás. Fue entonces cuando comprendí.
Mi padre no estaba ahí para reconciliarse, estaba ahí para probar si después de tantos años yo todavía permitiría que me arrancaran el suelo bajo los pies. Se quedó ahí, parado en medio de mi sala, con la mirada paseando por los detalles de una casa que nunca ayudó a construir. Tocó discretamente el respaldo de una silla, como si probara si aún tenía derecho a ocupar ese espacio. Rosa, empezó, y el sonido de mi nombre en su boca fue como vidrio rompiéndose por dentro de mí. Siempre fuiste fuerte, siempre supiste arreglártelas. Marina no es como tú, ella no nació para luchar sola. La frase cruzó el aire como una sentencia. Apreté los labios para no reír, no de humor, sino por la ironía cruel. Me echaron de casa a los 16 con una maleta pequeña y el corazón hecho pedazos. Y él todavía tenía el coraje de decir que yo era demasiado fuerte, como si la fuerza hubiera sido una elección. Mi silencio lo animó a seguir. Ella está perdida, Rosa. Después del divorcio, los niños lloran todas las noches y la casa de la familia ya no soporta tanta pena. Tú sabes cómo es, crecer sin suelo. No quiero que pasen por lo mismo. Esas palabras tocaron algo dentro de mí. Yo sabía, mejor que nadie, lo que significa ser un niño en una casa que no es hogar. Pero al mismo tiempo, algo en su discurso sonaba falso, como si la preocupación fuera apenas un disfraz de la vieja manipulación. Ella necesita tu departamento, concluyó, como quien por fin revela el veredicto. Clavé mis ojos en los suyos. Por primera vez en años percibí algo distinto. No era solo cansancio o edad, había miedo. Un miedo oculto detrás de la autoridad de padre. Necesitaba que yo cediera porque si no cedía, todo ese castillo de decisiones erradas se vendría abajo. ¿Y yo?, pregunté, con la voz calma, casi en un susurro. ¿Dónde quedo yo en todo esto? Él vaciló. Sus ojos se movieron como quien busca una salida invisible. No había respuesta, solo silencio. En ese instante comprendí. No había venido a pedir perdón. No había venido a rescatar los años perdidos. Había venido a repetir la misma historia. Yo cediendo, los otros recibiendo. El aire de la sala se volvió más pesado. Podía oír mi propio corazón latir, lento y firme. Sentí que me temblaban las manos, pero no de miedo. Era algo nuevo. Era poder. Respiré hondo. Levanté la cabeza y sonreí. Una sonrisa pequeña, de esas que no nacen para agradar, sino para marcar territorio. Él respiró hondo y por fin respondió. Rosa, no es una exigencia, es un pedido de un padre. Hizo una pausa y percibí que calculaba cada palabra. Tú tienes tanto y ella no tiene nada. Tú tienes tanto. La frase resonó como una acusación, como si yo le hubiera robado mi propia victoria a alguien. Lo que él llamaba tanto eran años de noches sin dormir, comidas saltadas, ropa repetida, lágrimas escondidas en la almohada. Cada ladrillo de esta casa fue pagado con la parte de mí que nadie vio cuando me dejaron sola en el mundo. Ella es tu hermana, Rosa, continuó, con la mirada pesada. La sangre es la sangre. Tragué en seco. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí ganas de llorar, pero no eran lágrimas de debilidad, eran de indignación. Recordé la noche en que salí de casa a los 16, con frío, con miedo, y nadie abrió la puerta. La sangre, en aquella época, no significó nada. Hablas de sangre ahora. Mi voz salió baja pero afilada. ¿Dónde estaba esa sangre cuando me echaron? Cuando iba de puerta en puerta suplicando por un lugar al que llamar hogar. La frase cruzó el aire como una sentencia. Apreté los labios para no reír, no de humor, sino por la ironía cruel. Me echaron de casa a los 16 con una maleta pequeña y el corazón hecho pedazos. Y él todavía tenía el coraje de decir que yo era demasiado fuerte.
como si la fuerza hubiera sido una elección. Mi silencio lo animó a seguir. Ella está perdida, Rosa. Después del divorcio, los niños lloran todas las noches y la casa de la familia ya no soporta tanta pena. Tú sabes cómo es, crecer sin suelo. No quiero que pasen por lo mismo. Esas palabras tocaron algo dentro de mí. Yo sabía, mejor que nadie, lo que significa ser un niño en una casa que no es hogar. Pero al mismo tiempo, algo en su discurso sonaba falso, como si la preocupación fuera apenas un disfraz de la vieja manipulación. Ella necesita tu departamento, concluyó, como quien por fin revela el veredicto. Clavé mis ojos en los suyos. Por primera vez en años percibí algo distinto. No era solo cansancio o edad, había miedo. Un miedo oculto detrás de la autoridad de padre. Necesitaba que yo cediera porque si no cedía, todo ese castillo de decisiones erradas se vendría abajo. ¿Y yo?, pregunté, con la voz calma, casi en un susurro. ¿Dónde quedo yo en todo esto? Él vaciló. Sus ojos se movieron como quien busca una salida invisible. No había respuesta, solo silencio. En ese instante comprendí. No había venido a pedir perdón. No había venido a rescatar los años perdidos. Había venido a repetir la misma historia. Yo cediendo, los otros recibiendo. El aire de la sala se volvió más pesado. Podía oír mi propio corazón latir, lento y firme. Sentí que me temblaban las manos, pero no de miedo. Era algo nuevo. Era poder. Respiré hondo. Levanté la cabeza y sonreí. Una sonrisa pequeña, de esas que no nacen para agradar, sino para marcar territorio. Él respiró hondo y por fin respondió. Rosa, no es una exigencia, es un pedido de un padre. Hizo una pausa y percibí que calculaba cada palabra. Tú tienes tanto y ella no tiene nada. Tú tienes tanto. La frase resonó como una acusación, como si yo le hubiera robado mi propia victoria a alguien. Lo que él llamaba tanto eran años de noches sin dormir, comidas saltadas, ropa repetida, lágrimas escondidas en la almohada. Cada ladrillo de esta casa fue pagado con la parte de mí que nadie vio cuando me dejaron sola en el mundo. Ella es tu hermana, Rosa, continuó, con la mirada pesada. La sangre es la sangre. Tragué en seco. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí ganas de llorar, pero no eran lágrimas de debilidad, eran de indignación. Recordé la noche en que salí de casa a los 16, con frío, con miedo, y nadie abrió la puerta. La sangre, en aquella época, no significó nada. Hablas de sangre ahora. Mi voz salió baja pero afilada. ¿Dónde estaba esa sangre cuando me echaron? Cuando iba de puerta en puerta suplicando por un lugar al que llamar hogar. Desvió la mirada, pero aún no se callaba. Tienes que entender, Rosa. Marina no tiene tu garra, no tiene tu inteligencia. Siempre fue más frágil, más dependiente. Tú estás hecha de piedra. Aquello dolió. No porque fuera mentira, sino porque revelaba lo que él nunca dijo en voz alta, que yo solo sobreviví porque, para ellos, no era hija, era una piedra en el camino. Un silencio largo nos envolvió. Se acomodó el abrigo, incómodo, como si estuviera sentado sobre brasas invisibles. Finalmente soltó la última carta. No te lo pido solo por ella, te lo pido por mis nietos. Se merecen más de lo que la vida les está dando. Tú, mejor que nadie, lo sabes. Esa frase me desarmó por dentro. Porque tenía razón, yo lo sabía. Sabía lo que significa ser un niño en una casa que no es hogar. Y por un segundo, un solo segundo, casi cedí. Pero entonces miré a mi alrededor. Cada detalle, cada mueble, cada conquista, era el testimonio de que ya no tenía por qué ser el sacrificio de nadie. Respiré hondo. Papá,
Empecé, despacio, con firmeza. No voy a renunciar a lo que construí. No por Marina, no por tus errores. Empalideció y por primera vez vi fragilidad en su postura, como si no reconociera a la hija que tenía delante. Si ella necesita ayuda, que trabaje, como trabajé yo, que luche, como luché yo. No voy a pagar el precio de las decisiones que ustedes tomaron. El silencio que siguió fue como una sentencia final. Bajó la cabeza y entendí que ya no tenía más argumentos. En ese instante comprendí algo profundo. No solo le estaba diciendo no a su pedido, me estaba diciendo sí a mi propia vida. Acto seguido susurró algo en un tono tan bajo que casi no le salió la voz, pero el silencio era tan grande que pude oír. ¿Hablas en serio?, pregunté, con la voz tan baja que casi no la reconocí como mía. ¿Me estás pidiendo dinero? Negó con la cabeza, demasiado rápido. «Dinero no», carraspeó, evitando mi mirada. «Es este departamento. Pensamos que quizá podrías dejar que se mudaran aquí. O incluso», vaciló, como quien mide el peso de su propia audacia, «ceder la propiedad. ¿No tienes ya otros inmuebles?» Por un instante me quedé sin palabras. La insolencia de esa propuesta me golpeó como una bofetada. 15 años de silencio, 15 años sin un gesto, sin una llamada, sin un «¿Cómo estás?». Y ahora estaba parado en mi sala pidiendo justamente la casa por la que sacrifiqué juventud, noches de sueño y cada pedazo de mí. «¿Quieres que regale mi casa?», repetí, segura de que había entendido mal. Suspiró y al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. «No exactamente regalar. Quizá podrías mudarte a algo más pequeño. No necesitas tanto espacio estando sola. Marina tiene niños pequeños. Tenemos que pensar en ellos». Tenemos que pensar en ellos. Esa frase me cortó por dentro, porque la verdad es que nunca nadie pensó en mí, ni cuando era apenas una niña de 16 años, echada a la calle con una maleta de ropa y nada más. «La sangre es la sangre, Rosa», añadió en tono bajo, como si dictara una sentencia final. «Sangre». La palabra sonó como veneno. «¿Sangre?», repetí, mirándolo de frente con firmeza. «¿A pesar de todo?». Intentó sostener mi mirada, pero falló. Yo avancé, cada palabra afilada como una cuchilla. «A pesar de que me expulsaste de casa por una mentira. A pesar de que nunca llamaste para saber si estaba viva, si tenía que comer. A pesar de perderte cada logro de mi vida, cada diploma, cada noche en la que luché sola contra el frío y el miedo». Se movió incómodo, cambiando el peso de un pie al otro. «Todos cometemos errores», murmuró. «No». Mi voz salió firme, sin espacio para concesiones. «Los errores son tropiezos. Lo que hiciste fue una elección. Yo era una niña y aún así fue sobre mí que cayó la sentencia». Respiró hondo y entendí que no había abandonado aún la manipulación. «No lo pido por mí, lo pido por mis nietos. Ellos no tienen culpa, necesitan estabilidad». Esa fue la última carta. Usar a niños que yo ni siquiera conocía como moneda emocional para arrancarme lo que me había costado tanto conseguir. Una llama encendida de indignación se apoderó de mi pecho, y en ese instante entendí, no era solo un pedido, era otro intento de arrancarme del lugar que había conquistado en el mundo. Crucé los brazos y solté con calma mortal. «Déjame ver si entendí. ¿Quieres que entregue la casa que conquisté sola, después de haber sido expulsada porque ahora se acuerdan de hablar de familia?» Abrió la boca, pero no le di tiempo. «¿Familia, papá?». Esbocé una sonrisa torcida, sin alegría. «Familia es quien está cuando caes. Ustedes me dejaron caer y nunca miraron atrás».
El silencio que siguió fue tan denso que parecía que las paredes mismas escuchaban. Ese domingo entendí que no estaba solo defendiendo mi casa, estaba defendiéndome a mí misma, por primera vez sin miedo a perderlos, porque ya no eran míos para perder. Carrapeó intentando recobrar autoridad. Eso es historia antigua, Rosa. Estás bien ahora. Mejor que bien. Puedes darte el lujo de otro lugar. Reí sin humor. Ese no es el punto. Este apartamento es mío. Fue construido con mi sangre y con las noches en vela que ustedes nunca vieron. Y no te debo nada. Mi padre trató de cambiar la estrategia. Sé que nos separamos en malos términos. ¿Malos términos? Lo interrumpí, la voz más firme de lo que esperaba. Tú elegiste creer que yo era una ladrona sin tener pruebas. Elegiste a tu esposa y a tu hijastra en lugar de a mí. No fueron malos términos, fue una condena. Desvió la mirada, incómodo. Mandé dinero a los padres de Sofía. Lo mínimo posible para no tener problemas con la justicia, retruqué. Nunca fue suficiente para mantenerme. Y sobre todo, jamás llamaste. Nunca viniste a saber si seguía viva. El silencio que siguió dolió más que cualquier palabra. Entonces intentó el golpe bajo. Pero, Rosa, no castigues a los niños. Marina está en dificultades y los hijos no tienen culpa. Ellos necesitan estabilidad. Fue en ese momento cuando algo en mí se quebró. No te atrevas a usar a esos niños como peones. Si te hubieras preocupado por la estabilidad, habrías sido un verdadero padre cuando yo lo necesité. El color se le fue del rostro. Yo ya lo sabía. Aquella visita no era sobre reconciliación, era sobre apropiación. Y no era la primera vez que intentaban arrancarme un hogar. Respiré hondo y dije, con una calma casi cruel, «Espera aquí». Fui a mi despacho, abrí el último cajón y saqué la caja ignífuga. Dentro, un sobre que había cargado conmigo en cada mudanza como quien lleva un amuleto sombrío. Cuando regresé a la sala, lo puse sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó, con la voz vacilante. «Pruebas». Abrí el sobre y saqué el primer documento. Un extracto bancario antiguo. Aquí está el movimiento de la cuenta conjunta con Lorena. Mira la fecha. 14 de octubre. Un retiro de 20,000 euros. Al día siguiente, fui acusada de robar exactamente esa cantidad. Vi cómo sus ojos recorrían el papel. La confusión fue inmediata. Antes de que pudiera reaccionar, puse otro documento sobre la mesa. Y esta es la transcripción de una conversación con Marina 3 años después de que me fui. Ella admitió haber escondido dinero y una pulsera en mi cuarto, convenciendo a su madre de colaborar. Mi padre se quedó inmóvil, solo los dedos le temblaban levemente sobre el papel. ¿Esto es verdad?», murmuró, como si hablara consigo mismo. «Siempre lo fue». Crucé los brazos firme. «Ustedes solo prefirieron no verlo». Desvió la mirada, incapaz de sostener el peso de su propia omisión. Guardó silencio largos segundos y luego se levantó despacio. Vi en sus hombros una derrota extraña. No la derrota de quien ha sido vencido, sino la de quien por fin se ve en el espejo. Atravesó mi sala sin despedirse, y cuando la puerta se cerró tras él, el silencio fue tan absoluto que casi me ensordeció. Me quedé de pie, mirando el sobre abierto sobre la mesa. La prueba que esperé 15 años para mostrar, por fin había cumplido su papel. Pero no hubo alivio, solo un vacío palpitante. Sí, había vencido. Pero la victoria no devolvía el abrazo que nunca recibí, ni los años robados de mi juventud. En ese instante entendí que el mayor castigo no era perder mi casa, era haberme perdido a mí misma como hija. El papel le temblaba en las manos a mi padre. Leía cada línea de la transcripción con la respiración pesada, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para pasar por su garganta. Eran palabras que no podía negar.
La voz de Marina, aún joven, jactándose de haber escondido dinero y una pulsera en mi cuarto. La confesión estaba ahí, cristalina, registrada para siempre. Entonces, era cierto, murmuró, más para sí que para mí. Su voz era hueca, casi irreconocible. Marina hizo eso. No tuve que responder. Lo sabía. El peso de esa certeza empezó a hundirlo. Los hombros se le cayeron y por primera vez en muchos años, mi padre pareció viejo. De pronto, los 65 años que cargaba le cayeron todos de golpe. Se llevó la mano al rostro y se frotó los ojos enrojecidos. ¿Su madre? ¿Lo sabía? Lo sabía, confirmé fría, aunque por dentro me ardía el pecho. Fue ella quien animó a Marina. Tú fuiste demasiado ciego para ver. Preferiste creer una mentira conveniente antes que creer en tu propia hija. Un silencio brutal se apoderó de la sala. Yo lo miraba deshacerse delante de mí. El hombre rígido que un día me echó de casa, ahora encorvado, aplastado por el peso de sus propias decisiones. Durante años imaginé que ese momento me traería alivio, que ver la verdad alcanzándolo sería mi venganza silenciosa. Pero no. Lo que sentí fue un dolor nuevo, un duelo fresco por el padre que había perdido mucho antes de ese día. Alzó los ojos anegados, intentando encontrar los míos. Hija, se le quebró la voz. No sé qué decir. Lo siento tanto. Las lágrimas querían traicionarme, pero no las dejé. Respiré hondo, manteniendo firme la mirada. ¿Lo sientes?, repetí en un susurro. Tu lo siento no me devuelve los años que viví sola. No borra las noches en que no tenía dónde dormir. No cura las heridas de una vida que ustedes me robaron. Extendió la mano como si quisiera tocarme, pero di un paso atrás. Podemos empezar de nuevo, dijo en un hilo de voz casi suplicando. Ahora que sé la verdad, ¿podemos intentarlo otra vez? Una parte de mí quería creer. La niña de 16 años aún anhelaba ese abrazo, ese vuelve a casa, pero la mujer en la que me convertí sabía que no había vuelta atrás. ¿Empezar de nuevo?, negué despacio. No, papá, no después de 15 años. Ustedes tomaron una decisión. Yo solo sobreviví a ella. Se encogió aún más. No había defensa, no había argumento, solo la sombra de un hombre aplastado por un arrepentimiento tardío. Caminé hasta la puerta y la abrí. El pasillo oscuro del edificio se extendía como un abismo entre nosotros. La visita terminó. Mi padre quedó inmóvil un instante, como esperando que cambiara de idea, pero me mantuve firme, la mano apoyada en la puerta abierta. Entonces, con pasos pesados, se puso en pie. Pasó a mi lado sin atreverse a mirarme. Cuando el sonido de sus pasos se perdió en la escalera, cerré la puerta con cuidado. Apoyé la frente en la madera fría, conteniendo el nudo que me subía por la garganta. Había ganado aquella batalla. La verdad era mía. La justicia era mía. Pero por dentro me sentía como alguien que sangra por una herida que nadie ve. En ese silencio asfixiante entendí que algunas victorias vienen con un precio demasiado alto. Había protegido mi casa, mi espacio, mi presente, pero las ruinas del pasado seguían dentro de mí y no existía documento ni confesión que pudiera borrarlas. La puerta se cerró tras él y el eco de ese sonido atravesó todo el departamento como un trueno amortiguado. Por unos segundos me quedé inmóvil apoyada en la madera fría, intentando creer que esa visita realmente había ocurrido. El silencio que vino después no era paz. Era un silencio denso, pesado, lleno de palabras no dichas y de años robados. Las rodillas me flaquearon. Caminé hasta el sofá y me dejé caer, con la respiración corta, como si cada inspiración me recordara a la adolescente que fue expulsada sin derecho a defensa. Vencí. La casa estaba protegida. Mi espacio seguía intacto. Pero la victoria no sabía a alivio. Sabía a sangre.
Miré alrededor del departamento, los muebles elegantes, las paredes que llevaban mis logros, y entendí cuánto más que un hogar era aquel lugar. Era la prueba viva de que sobreviví. Cada centímetro de allí había sido conquistado con noches en vela, con humillaciones tragadas en silencio, con la determinación de no volver a depender de nadie. Pero junto con esa certeza vino otra sensación, una herida antigua latiendo, abierta de nuevo. Yo no lloré cuando mi padre me echó de casa. No lloré cuando trabajé en 2 turnos para pagar el alquiler. No lloré cuando crucé las graduaciones sola, mirando al costado y viendo solo sillas vacías. Pero ahora, después de años, las lágrimas vinieron sin aviso, quemando como si lavaran algo que nunca me había permitido soltar. Me pasé las manos por el rostro, respiré hondo y me levanté. Basta. Lo dije en voz alta, como si todo el departamento necesitara oírlo. Esto termina aquí. Caminé hasta la ventana, corrí la cortina y miré al patio iluminado por la luna. Por primera vez, no vi solo rejas del pasado o recuerdos de dolor. Vi un futuro que empezaba a abrirse. Un futuro en el que ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Mi padre se había ido, quizá para no volver. Y tal vez así debía ser. Tomé el sobre que aún estaba sobre la mesa de centro y lo devolví a la caja fuerte de hierro junto a los documentos que guardaba como si fueran una extensión de mi cuerpo. Al cerrar la tapa, entendí que esos papeles ya no eran solo pruebas de inocencia, eran testigos de mi supervivencia. Y en ese instante comprendí. La vida que estaba a punto de vivir no sería solo de defensa y resistencia. Era hora de crear algo nuevo, de transformar dolor en libertad. Ya no había enemigos dentro de mi casa, solo ecos. Y hasta esos, con el tiempo, aprenderían a callarse. Los días siguientes fueron extraños. Rosa iba a trabajar, atendía clientes, firmaba contratos, pero su mente volvía siempre a aquella puerta cerrándose. La escena se repetía en silencio, como si estuviera grabada en la piel. El padre saliendo cabizbajo, con un peso que no era solo suyo, sino también de ella. De noche, acostada en la cama, miraba el techo oscuro. Una pregunta la perseguía. ¿Será que fue la última vez que lo vi? El corazón respondía con un apretón incómodo. No quería reconciliarse para recuperar lo que nunca tuvo, pero sabía que cargar ese peso para siempre sería una forma de prisión, y Rosa se había jurado a sí misma que no volvería a vivir prisionera. Al tercer día, al mirarse en el espejo, notó algo nuevo. Ya no había rabia en el rostro, solo cansancio. Era como si su cuerpo dijera que ya era hora de soltar. Respiró hondo, tomó el abrigo y decidió ir a la casa del padre, no para someterse, sino para liberarse. El camino parecía demasiado largo. Cada esquina traía recuerdos. Las manos pequeñas sujetando cuadernos, los ojos ansiosos esperando una aprobación que nunca llegó. Ahora, adulta, caminaba firme, como quien por fin entiende que el amor verdadero no se mendiga. ¿Se da o no se da? Cuando la puerta se abrió, el padre parecía más pequeño de lo que ella recordaba. El pelo casi todo blanco, los ojos hundidos. Por un instante, el silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier palabra. Luego, Rosa habló, no en tono de acusación, sino con voz calma, firme, como quien ya no necesita gritar para ser oída. Vine porque no quiero vivir con este peso. Pasé toda mi vida intentando demostrar quién era. Hoy ya no lo necesito. Pero tú tienes que saber lo que aquello hizo conmigo. Ella contó, con detalles. La maleta en la vereda, el frío en los huesos, las noches sin cenar, los trabajos doblados, las lágrimas escondidas, el diploma conquistado sin nadie en la platea. Cada palabra era un ladrillo retirado de dentro del pecho. El padre la escuchaba en silencio, el rostro contraído de dolor sin interrumpir. Y cuanto más hablaba Rosa, más liviana se sentía. Al terminar, alzó los ojos y concluyó. No estoy aquí para pedir nada, ni perdón, ni reconocimiento. Solo quiero que sepas la verdad completa, porque desde hoy yo sigo. El pasado se queda contigo, el presente es mío. Hubo un silencio profundo. El padre quiso responder, pero no había palabras suficientes para remendar una vida entera. Entonces solo asintió,
con lágrimas contenidas. Rosa, por primera vez, sintió paz. De regreso a casa, el aire parecía más liviano, el cielo más claro, aunque fuese de noche. Lo sabía, una página había sido pasada, no porque el pasado hubiese desaparecido, sino porque por fin había encontrado valor para soltarlo. Después de aquella conversación, Rosa volvió distinta. No es que el pasado hubiese desaparecido, pero su peso ya no dirigía sus pasos. Por primera vez en muchos años, durmió una noche entera sin despertarse ahogada por recuerdos. Al despertar, sintió el cuerpo ligero, como si algo se hubiera desprendido dentro de ella. Ese cambio interior se reflejó de inmediato en el trabajo. Sus clientes empezaron a notar algo nuevo en su presencia, un brillo en la mirada, una seguridad tranquila, una energía que transmitía confianza. Las ventas en la inmobiliaria se dispararon. En pocas semanas cerró contratos trabados desde hacía meses. Y entonces llegó la mayor conquista de todas, la venta de una mansión millonaria en la zona más exclusiva de la ciudad. El día de la firma, Rosa entró a la sala de reuniones con su clásico blazer azul y ese aire sereno que conquistaba incluso a los más escépticos. El comprador era un hombre imponente, de presencia contundente, acostumbrado a dominar los ambientes. Millonario, discreto, pero con ojos atentos a cada detalle. Desde el primer apretón de manos, quedó claro que no era solo el inmueble lo que llamaba su atención. Mientras Rosa presentaba los documentos, él lo observaba con una fascinación disimulada. La manera en que hablaba, clara y firme, sin necesidad de alzar la voz, revelaba más que profesionalismo. Revelaba a una mujer que había atravesado tormentas y aprendido a mantenerse en pie. Al final, cuando firmaron el contrato, él comentó: «No eres como las otras corredoras que conocí. Pareces diferente, como si llevaras una historia más grande que este salón de lujo». Rosa solo sonrió, guardándose para sí las cicatrices que ya no eran heridas, sino marcas de fuerza. No tenía idea de que aquel hombre que había entrado en su vida como cliente estaba a punto de convertirse en alguien mucho más importante. Apenas lo sospechaba, pero ese día no vendió solo una mansión millonaria, vendió también la entrada a un nuevo capítulo de su vida, un capítulo donde el amor y la prosperidad caminarían juntos, y donde por fin aprendería que merecía no solo sobrevivir, sino ser amada y celebrada. El contrato se firmó con firmeza y solemnidad. El millonario levantó la vista del papel y le tendió la mano a Rosa, sonriendo. «Trato hecho. Pero debo confesar que no fue solo la casa lo que me convenció, fue la confianza que encontré en ti». Rosa respondió con una sonrisa discreta, pero por dentro sintió que algo diferente se movía. En los días siguientes, su secretaria empezó a anunciar entregas casi diarias, flores raras, libros de edición limitada, botellas de vino elegidas con cuidado. Cada obsequio venía acompañado de una nota simple pero atenta, que mostraba que él estaba dispuesto a ir más allá de un contrato de negocios. Hasta que llegó la invitación. «Rosa, de negocios ya hemos tratado. Ahora me gustaría un simple café. Nada formal. Solo tiempo para conocer mejor a la mujer detrás de la profesional brillante que me impresionó». Ella vaciló un instante. La Rosa de hace algunos años lo habría rechazado de inmediato, desconfiada del mundo y de sus propios méritos. Pero aquella nueva Rosa, que había encontrado el valor de perdonar el pasado, decidió aceptar. En el café, las horas volaron. Conversaron como viejos conocidos, rieron de pequeñas historias y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía permitirse ser simplemente feliz. Mientras ese nuevo amor nacía en su vida, Rosa también retomaba, poco a poco, el contacto con su padre. Ya no había rencor en su pecho. Las visitas eran breves pero constantes, y en ellas hablaba menos de heridas y más del presente. Recordaba las palabras sabias de su madre, dichas cuando aún era adolescente. «Ve siempre donde encuentres felicidad. Lo demás es solo peso que no vale la pena cargar». Ahora, con el corazón más ligero, Rosa comprendía la profundidad de ese consejo. Caminaba hacia la felicidad por ella misma, y también por su madre, que ya no estaba, pero cuya voz aún la guiaba. Así, entre contratos millonarios, flores inesperadas y cafés que se volvieron encuentros cada vez más íntimos, Rosa se daba cuenta de que estaba escribiendo un capítulo completamente nuevo de su vida. Un capítulo de reconciliación, prosperidad
y amor. En uno de los encuentros en la vieja casa del padre, Rosa llegó temprano con una canasta repleta de panes artesanales, pasteles frescos y botellas de jugo natural. El aroma dulce del café recién hecho la acompañaba, llenando la sala que olía a moho y recuerdos antiguos. Ya no venía como la hija herida, sino como la mujer que había encontrado fuerza para seguir adelante. Su anillo de compromiso brillaba discretamente en su mano. Estaba a punto de casarse con el millonario que, más que cliente, se había convertido en su compañero de vida. La inmobiliaria prosperaba como nunca. Casas de millones se cerraban en cuestión de días, y el nombre de Rosa ya era respetado como sinónimo de excelencia. Sentada a la mesa, miró a su padre con serenidad. «Papá, sé que los años pesan, sé que los errores ya te han castigado bastante, pero ahora con el corazón más liviano, siento que es mi deber cuidarte como hija». Él la miró en silencio, como si no creyera lo que oía. Entonces, Rosa sacó de su bolso un sobre con dinero. «Quiero darte una mesada. Nada que tengas que devolverme. Solo quiero que tengas más comodidad, que vivas con más dignidad». El padre sostuvo el sobre con manos temblorosas, incapaz de responder. Rosa continuó. «Y si me dejas, me gustaría hacer unas pequeñas reformas aquí. Cambiar las cortinas, arreglar el techo, pintar las paredes. Solo para que la casa ya no huela a moho, para que respires mejor». Lorena y Marina estaban en la cocina y escucharon cada palabra. Salieron, avergonzadas, y la observaron en silencio. Sus miradas recorrieron a Rosa de arriba abajo, impecable con un vestido sobrio, elegante, su perfume leve llenando el aire. No había manera de ocultar la diferencia. Rosa era ahora una mujer exitosa, segura, inalcanzable. Entonces sonrió, dejó sobre la mesa una invitación blanca con letras doradas y dijo: «Papá, quiero que vengas a mi boda. Quiero que estés allí, no como un lastre del pasado, sino como parte del presente que estoy construyendo». El silencio que siguió estuvo cargado de emociones. El padre, avergonzado, solo asintió, y Rosa, sin esperar más, se levantó. Sabía que la vida le había dado la oportunidad de pasar la página, y ella había elegido escribirla con dignidad, generosidad y paz. El silencio de aquella casa antigua parecía pesar más que las paredes oscuras. El padre de Rosa permaneció sentado, sosteniendo la invitación de boda entre los dedos temblorosos. Sus ojos empañados lo delataban. No era solo emoción, era un arrepentimiento acumulado durante décadas. Rosa se le quebró la voz, como si cada palabra tuviera que atravesar el peso de años de silencio. «No sé por dónde empezar. Pasé noches enteras intentando justificar mis elecciones, engañándome, diciéndome que no tenía salida. Pero la verdad», respiró hondo con los ojos llenos de lágrimas, «es que te fallé». Bajó la cabeza y por primera vez, la hija no vio autoridad ni frialdad, sino a un hombre roto por el remordimiento. «Debí haber sido tu protección. Debí haber sido el puerto seguro al que pudieras correr, y no la puerta que se cerró detrás de ti. En los días en que más necesitabas a un padre, yo te di la espalda. Yo te dejé enfrentar el mundo sola». Las lágrimas corrieron por su rostro envejecido, y hoy, al ver a la mujer en la que te has convertido, siento a la vez orgullo y vergüenza. Orgullo porque, a pesar de mí, venciste. Vergüenza porque no estuve a tu lado para sostener tu mano en aquellos días difíciles. Lo construiste todo con tus propias manos, cuando yo debía haber sido el cimiento. Rosa no respondió. Solo tomó su mano, como quien sella un pacto silencioso. Era demasiado tarde para recuperar los años, pero no para elegir la paz. El gran día, cuando las puertas de la iglesia se abrieron, todas las miradas se volvieron hacia Rosa, vestida de blanco, radiante, con la sonrisa de quien ha superado todos los dolores. Y a su lado, para sorpresa de todos, caminaba su padre. Sus pasos eran lentos, como si cada metro recorrido fuera también una petición de perdón. La conducía hasta el altar no solo como padre,
sino como alguien que por fin reconocía el valor de la hija a la que tanto había herido. Mientras caminaban, Rosa recordó las últimas palabras de su madre. Ve siempre donde encuentres felicidad. En ese instante lo entendió. La felicidad era perdonar, seguir adelante y permitir que el pasado fuera solo un capítulo, no la historia entera. Y así, del brazo, atravesaron la nave, no como la hija abandonada y el padre ausente, sino como dos almas que al fin se reencontraban para escribir juntas el punto final de una herida antigua. Queridos oyentes, me encantaría conocer sus historias en los comentarios. Cuéntenme, ¿alguna vez necesitaron encontrar fuerzas para alejarse de lo que era tóxico, incluso dentro de su propia familia? A veces, lo más poderoso que podemos hacer es elegir con quién compartimos nuestra alma. No siempre la sangre define lo que es familia, sino el cuidado, el respeto y el amor verdadero. Si esta historia tocó su corazón, dejen su like, suscríbanse al canal Historias en la Radio y compártanla con alguien que necesite recordar la fuerza que lleva dentro. Gracias por estar conmigo hoy y recuerden siempre, vayan siempre donde puedan encontrar felicidad. Quien les habla es Aurora Vega y los espero en la próxima historia.